Informe de Pesquisidora es nuestro hashtag de la noche, y es que ayer le contábamos cómo Salvador Valdizón se convertía en el quinto miembro de la Comisión Pesquisidora en el Congreso de la República para conocer el proceso de antejuicio en contra del presidente de la República, Otto Fernando Pérez Molina. Esa Comisión Pesquisidora ya tenía un informe redactado, el cual había sido firmado por 2 de los miembros, se esperaba la firma de un tercero. En total los 5 miembros lo firmaron, incluyendo a Salvador Valdizón. Ahora tan solo se espera que ese informe sea conocido por el Pleno y luego se llegue a votación para saber si se le retira o no el proceso de antejuicio, o sea, el derecho de antejuicio a Otto Fernando Pérez Molina. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. 4 de 5 diputados recomiendan al Pleno del Congreso retirar la inmunidad al presidente de la República, Otto Pérez Molina, quien es denunciado por los delitos de asociación ilícita, incumplimiento de deberes y encubrimiento propio, por los casos de la línea en la SAT y el caso Ixpisa. Por lo que la Comisión Pesquisidora estima recomendar que las diligencias del antejuicio número 197-2015 promovida en contra del señor Otto Fernando Pérez Molina sea declarado con lugar. Según el informe de la pesquisidora, el denunciante en ningún momento aportó nuevas pruebas que fueran irrefutables, convincentes y sin divagaciones ni confusión en contra del funcionario público investigado. En el caso del antejuicio, el presidente Otto Pérez Molina no pudo desvanecer con claridad y objetividad la imputación en su contra, por lo que la investigación la debe profundizar la justicia. Otro de los razonamientos de la comisión es que, dada la situación nacional imperante, debe restablecerse la paz y la tranquilidad social, y esta solo puede alcanzarse si el dignatario se somete a esclarecer su situación. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Informe Pesquisidora es nuestro hashtag de la noche. Esta es la crónica de un informe anunciado. Le doy la bienvenida, las buenas noches y la palabra al licenciado Cristian Manolo Castillo. Juan Carlos, Edgar, qué gusto compartir con ustedes, siempre invitando a la población que nos sigue a estar siempre en el debate, a mantenerse siempre en el debate y bueno, acompañarnos en este espacio siempre de debate ciudadano. Coincido, no hay ninguna sorpresa, lo que estamos viendo ya era un pues juicio adelantado. Al final los 2 diputados el día de ayer prácticamente tenían ya redactado el informe. Sin embargo, lo que vemos ahora y que llama poderosamente la atención es que hizo el presidente de la Comisión Pesquisidora. O sea, en un día sale electo y al final... Bueno, no, él no fue el presidente porque hubo un corrimiento. Bueno, claro. Perdón, el nuevo, efectivamente, el nuevo miembro llega prácticamente a enterarse y a avalar lo que ya sus otros 2 colegas de bancada habían firmado y entregado a la dirección legislativa. No extraña tampoco que la decisión legislativa sea quitarse esa papa caliente, digamos, prácticamente pasarla de nuevo al organismo judicial. Lo que hacen es, como hizo la Corte Suprema de Justicia, trasladarlo al Congreso, evitar el desgaste que genera el entrar a conocer la materia del antejuicio contra el presidente. Igualmente lo hace ahora el organismo legislativo, y al trasladarlo de regreso al organismo judicial, lo que vamos a iniciar a ver es un proceso largo, extenso, con muchos valladares en el camino. Posiblemente termine el periodo de gobierno y no veamos que ese proceso avance o termine. Lo preocupante... Bueno, pero a ver, hay que entender que una cosa es el proceso de retirar el derecho de antejuicio, ¿sí?, y otra cosa el proceso legal. Claro. O sea, el proceso de antejuicio efectivamente se termina a más tardar 14 a las 14, a más tardar. A partir de ese momento, continúa el Otto Fernando Pérez Molina será un ciudadano guatemalteco más sin... ¿no?
Pero Martinelli es el caso, o sea, no hay inmunidad que dure 100 años, digamos. Martinelli al final también... nos estamos refiriendo al presidente panameño Ricardo Martinelli, pues, quien también decidió irse a Estados Unidos, pero la inmunidad, entre comillas, que daba el Parlacén, pues él decidió no utilizarla. Lo que vemos acá es prácticamente nuevamente una dilatación del proceso. Vamos a ver al presidente Otto Pérez Molina continuar en su puesto. Y hoy en la mañana precisamente conversaba con algunas personas que mi opinión personal es que por dignidad, la dignidad que le queda, pues que renunciara al cargo y permitiera que hubiese todo un proceso judicial que avanzara con mucho mayor celeridad en este tiempo, por lo menos la investigación. Y una persona a quien aprecio y admiro mucho decía, bueno, es que si él renuncia, nadie va a ver que es por dignidad, ni nadie va a reconocer la dignidad que haya en su decisión. Eso prácticamente pues es producto de las decisiones que el señor presidente ha tomado. El antejuicio, el derecho de antejuicio, lo que queda claro es que para las próximas autoridades políticas, para el próximo presidente o presidenta que salgan electos, realmente esa figura va a convertirse más que en una garantía, en una posibilidad de batalla política. Eso es lo que le está dando en este momento a Otto Pérez Molina, una batalla política desgastante. Viene ahora en su último periodo, digamos, de gobierno, momentos de mucha tensión, la CICIG, el Ministerio Público. Al final lo que vamos a ver es un desgaste del presidente aún mayor del que ha tenido hasta el momento. Hay que decir que el presidente tuvo hoy un nuevo aliado que no lo había tenido en el candidato a la presidencia del partido oficial, el doctor Mario David García, quien salió pues prácticamente en su defensa, argumentando en contra de CICIG y también del Ministerio Público. Si quieren, en un momentito revisamos la nota para tener contexto claro de qué estamos hablando con la declaración del doctor Mario David García. Vamos a las redes con Informe Pesquisidora. Nos dice Brian, pero claro que eso está más que obvio. Manuel Hernández, estos diputados parecen Judas entregando al presidente, pero no ser ellos investigados, por no ser ellos investigadores. Nos dice el doctor Hernández, la resolución es políticamente correcta, aún falta la investigación, luego tal vez juicio, pero será post-presidencia. Fernando nos plantea con Informe Pesquisidora, está manipulado por diputados de líder, es más que notorio lo que plantea Fernando. Ginny nos dice, sea contubernio entre líder y PP o no, hay que exigir que se haga justicia, no más impunidad. Es los mensajes que tenemos esta noche. Le doy la bienvenida y las buenas noches al licenciado Edgar Ortiz. Cristian, Juan Carlos, buenas noches, qué gusto acompañarles en esta ocasión. Bueno, quizás yo, por orden, ¿no? Quizás quisiera refrescarle un poco a la audiencia, ¿no? Más o menos qué significa la etapa en la que actualmente estamos, porque es difícil quizás para un ciudadano lego en leyes, ¿no? Entender un poco cómo son los procesos, porque es complicado. Entonces, el primer paso lo vimos, ¿no? Que fue una querella que formula concretamente a Amílcar Pop, y los delitos que se le imputan al presidente son 3: enriquecimiento ilícito, encubrimiento propio y asociación ilícita. Y por esa razón, pues por el beneficio del antejuicio, el Pleno conoce, nombra la pesquisidora, y lo que hay que entender es que la Comisión Pesquisidora, como no es un órgano jurisdiccional, sino más bien la ley les remite a hacer uso de su propio leal saber y entender, lo único que la Comisión está haciendo es recabar evidencias y ver si en su leal saber y entender, como el de cualquier ciudadano de a pie, como ustedes, cita como uno, nosotros, cita al otro y... Así es, dice, ¿será que hay algún indicio para, digamos, quitarle este privilegio que tienen todos los funcionarios públicos o no lo hay? Entonces el primer punto a tomar en consideración acá es que la Comisión Pesquisidora no está determinando si de hecho hay delito o no. ¿Culpabilidad o no? De hecho ni siquiera tipifica delitos, ellos no saben, ellos ven que hay una acusación de N cantidad de delitos y simplemente están diciendo, nos parece que hay alguna serie de circunstancias que hacen aconsejable, digamos, retirar la inmunidad. Y otra cosa interesante, por ejemplo, la ley de antejuicio, por ejemplo, en el artículo 16 es clara al decir que es inexpugnable básicamente el informe que emita la comisión, es decir, no se vale ningún alegato y no se le puede formular ningún reparo ni ningún argumento en contra a la acusación, bueno, perdón, al informe que rinde la Comisión Pesquisidora. ¿Por qué? Porque es simplemente un tema
de mera comprensión heurística, digamos. O sea, no es una comprensión técnica, que ese es el caso, sino más bien heurística, de decir, bueno, sí. Es como ahora, que Juan Carlos Sandoval lo hiciera. Exactamente, o sea, ni tan diferente como que nosotros fuésemos la Comisión Pesquisidora. No, o sea, usted es abogado, pero bueno, pasa una votación al Pleno, ¿no? Eso es lo interesante, que lo que quiero decir ahora. Ojo que la ley dice, y quizás lo que ahora es importante es notar qué va a pasar en el Pleno. En primer lugar, el Congreso tiene razón. Ellos van a esperar agosto porque en su agenda la sesión ordinaria próxima es en agosto, así que habrá que esperar un mes para que se conozca. Aunque podría haber podría ser extensiva la aplicación de la ley, ¿no? Es decir, ¿sabe qué? Ante el más alto dignatario de la nación no vamos a esperar una ordinaria, sino convocar a una extraordinaria. Claro, que es el punto, digamos, la ley del legislativo es potestativa en cuanto a que un 25% de diputados pueden pedir la convocatoria de una sesión extraordinaria motivándola. En este caso hay motivos de sobra para hacerlo. Veremos si lo hacen. Si no lo hacen, una cosa interesante, cuando se reúnan, lo que la ley dice es que deben reunirse 105 votos en un sentido o en otro sentido. Y si no, se archiva. Ahí podemos pasar. Eso es lo interesante ahora, digamos, cómo se van a mover las piezas del ajedrez, porque una cosa es clara, que el Congreso sabe y por eso actúa de forma tan dilatoria y digamos, está un poco alargando y estirando el tiempo, es que los diputados saben que si dan con lugar, por ejemplo, el antejuicio, los focos de atención van a ir hacia ellos, porque ya estamos viendo que hay muchos diputados que están saliendo ahora a luz con las investigaciones de CICIG. Entonces yo creo que el Congreso de alguna forma, su dilación se explica como una suerte de, mira, yo no quiero que los platos me caigan a mí ahora mismo. Mejor ganemos un poco de segundos, alarguemos. Aunque ahí yo tendría mis dudas y pensaría más en, mejor quitémoslo de acá. Démosle trámite, porque si lo retenemos nosotros, van a comenzar contra nosotros. En este tiempo, como presión sí, pero como investigación se abre la puerta a que les investiguen. No lo sé. Yo creo que un poco la apuesta de ellos es que mientras más cerca de las elecciones sean los sucesos, menos atención se le pone, porque ahorita, por mucho que la indignación haya hecho mella, mientras se acerca septiembre, la gente va volcando su atención hacia las elecciones. Sí, de acuerdo. Y de alguna forma creo que es una estrategia bastante funcional para ellos, de ganar un poco de días para evitar un poco más de presión sobre sus hombros, ¿no? Claro. Yo les prometía presentarle esta nota acerca del doctor Mario David García, quien recibió hoy su credencial como candidato a la presidencia de la República, y es que tiene muchísimo que ver con lo que estamos hablando esta noche. Escuchamos la declaración del aspirante a la presidencia del partido oficial, Mario David García. El binomio presidencial del Partido Patriota, Mario David García y Valentín Ramajo, ya están oficialmente inscritos como candidatos a dirigir el país en 2016. Esto luego que el TSE diera a conocer que no se les iba a inscribir por tener el candidato a la vicepresidencia como candidato a diputado al mismo tiempo. Pero ahora el Tribunal Supremo Electoral aceptó la inscripción. El candidato del oficialismo aprovechó para despotricar contra el Ministerio Público y la CICIG y defender al presidente. Para pedirle, para conminar a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, y al Ministerio Público para que sean serios en las acusaciones que formulan y aporten pruebas. No he visto, por ejemplo, el caso del Seguro Social, me parece ridículo. El caso de la línea que todos conocemos, tanta bulla para poder incriminar a un coreano del pueblito. Ahí el guatemalteco tiene incluso la posibilidad de comprar muy barato bienes de consumo de buena calidad, y me parece que están evadiendo, eludiendo y haciendo escándalo. Y hay algo peor, y lo voy a decir claro como siempre he hablado. Me parece que el Ministerio Público y la CICIG se están convirtiendo en factores electorales y están tomando partido. Y eso los guatemaltecos, los abogados, quienes estudiamos el derecho constitucional, jamás lo podemos aceptar. Que hay que presentar un amparo contra la Comisión Pesquisidora del Congreso de la República. Y también hay que pensar en algunas otras acciones. El antejuicio que presentó el diputado Pop es una vergüenza para el derecho. Está peor que la CICIG cuando acusan
porque están presentando de pruebas recortes de periódicos. Son 7 recortes de periódicos, uno de ellos repetido. O sea, son 6, digamos, pruebas. Pero de recortes de periódicos, sí lo he dicho, los recortes de periódicos también como tareas para niños, estudiantes de primero o segundo año de primaria, pero no como acreditando una prueba de algo tan delicado. La elocuencia del doctor Mario García siempre es bastante grande, entonces obviamente casaba muy bien con el tema que estamos trabajando esta noche, que es el informe Pesquisidora. Vámonos a las redes, tenemos mensajes esta noche. Con nuestra etiqueta, Brian Hernández nos dice: ¿de qué sirve que se levante el antejuicio si de igual forma el proceso penal es demasiado largo? Es su pregunta. También nos dice Manuel: pienso que esto es solo un show para desviar la atención de los diputados que son vinculados con la corrupción. Francisco, el señor Otto Pérez Molina va a renunciar cuando se empiece a ahogar con toda esta marea anticorrupción. Ya falta poco. Nos dice también Núñez: si no lo hizo desde que comenzó todo el bochorno, ¿por qué lo hará ya cuando ya va para afuera? Nos dice el señor Núñez. El señor Carrillo nos plantea, o sea, que ahora el Congreso le va a cumplir su caprichito a Milcar Pop. ¿Qué pedirá? ¿Qué pérdida de tiempo es esto? Nos dice. Dudo mucho que lo haga, pero sería lo mejor que podrían hacer por nuestro país. Definitivamente ya estaban arreglados con el hecho de nombrar antes al magistrado. Echa la ley, echa la trampa. Nos dicen también de los de izquierda están haciendo todo lo posible para que eso pase antes de que termine el gobierno. Son parte de los mensajes que tenemos. Lee Castillo. Aquí me parece que voy a coincidir en algo con el doctor Mario David García. Quien está perdiendo en el país es el derecho. Quien está perdiendo en el país es el organismo judicial. Quien está perdiendo en el país es la credibilidad de la institucionalidad. Ese proceso de politización de la justicia y la judicialización de la política, lejos de generar una salida a las crisis en el mundo, pero particularmente en América Latina, lo que ha hecho es llevar a las sociedades a situaciones más críticas. Lo estamos viendo en Grecia, Turquía, los países árabes, Venezuela. Que dicho sea de paso era un régimen que me parecía que con el tema de la renta petrolera había dado un giro importante para la población y para la sociedad. Sin embargo, ahora con todo lo que ha sucedido en los últimos tiempos, pues se ha desvirtuado. Y entonces creo que Guatemala pasa a formar parte de esos países que en medio de toda esa dinámica de judicializar la política y politizar la justicia, quien sale perdiendo es la institucionalidad. Me parece que el gran reto que tenemos como sociedad es devolverle a las instituciones su credibilidad, devolverle a las instituciones esa capacidad de control de la vida en sociedad, porque al final para eso se crean. Y al final lo que buscamos los ciudadanos es la convivencia pacífica y la posibilidad de vivir en una sociedad en donde se respete los límites y el derecho y el derecho individual y la libertad individual. En este momento me parece que ya los discursos de esta naturaleza, en una dinámica como en la que estamos, lo que hace es alentar una serie de rechazos que pueden o no ser fundamentados, pero que estamos ya en esa dinámica más emotiva que racional en el proceso político electoral. Ojalá que al final la institucionalidad soporte toda la tensión que le estamos generando y que podamos en los inicios del próximo gobierno tener esa posibilidad de generar una convivencia sana y pacífica en el país. Vamos a las redes, tenemos mensajes con nuestro hashtag de la noche. Nos dice Cibernético: ¿quién podrá salvarnos? En nadie podemos confiar. Elmer Palencia, informe Pesquisidora: lo que aún no me convence es la suerte que ha tenido Salvador Valdizón de ser electo. Sí, la verdad es que sí. Increíble, increíble. Mejor investigan a los diputados mafiosos. Allí está cundida de corrupción. Nos dice Luis Pedro: lo que el Congreso quiere es cortar las denuncias e investigaciones en contra de sus miembros a través del proceso de Otto Pérez Molina. Brenda nos plantea: cuando ellos dejen que los investiguen, hasta allí les voy a creer todo este show. Y verán de qué sirve, ya le decíamos de qué sirve que le quiten el antejuicio. Lo escucho, Leco Ortiz. Bueno, también
no estoy en otra capacidad más que coincidir con lo que dice Mario David en cuanto, únicamente, ¿no?, a las pruebas, no malinterpretan que en las declaraciones tan polémicas que va Mario David, digo, decir estoy a favor de Mario David puede interpretarse mal, ¿no? No, pero tiene razón, y en algún momento creo que periféricamente lo mencioné, el asunto del famoso memorial que presentó Amílcar Pop, es verdad, es absolutamente inaudito, ¿no? Prensa libre, recorto un pedacito, le pego, y esta es mi prueba, digamos, eso es absolutamente, increíble, ¿no? Y ahí sí que hay un tema que coincido con Cristian también, de judicialización de la política, ¿no? Entonces eso no es sano. En Estados Unidos es un país donde suele suceder mucho esto, ¿no? Y al final las cortes tienden a fallar en sentido ideológico más bien que en sentido técnico, y se desvía mucho el sentido de la ley y de la jurisprudencia. Bueno, en Guatemala, como tampoco hay una línea jurisprudencial demasiado desarrollada, es porque las cortes cambian cada 5 años, así que los sentidos jurisprudenciales son básicamente digamos, son cambiantes y se ciñen prácticamente únicamente a lo formal, ¿no?, a los requisitos formales de sustanciación de los procesos, pero no hay criterios jurisprudenciales muy fuertes, lo cual también es una tragedia, ¿no? Pero acto seguido sí quiero decir, ¿no?, yo he insistido mucho en este espacio desde hace muchos meses, ¿no?, en la importancia de enfocarnos en las pruebas, ¿no?, que van a diligenciarse, porque por ejemplo el tema de las aduanas, todos sabemos que realmente no fue un hallazgo novedoso de la CICIG, sabíamos que era una corrupción fuerte, y quizás el éxito de la CICIG haya sido más que en darse cuenta, ¿no?, haber logrado armar un caso. Ahora el problema, digo yo, y lo he insistido también, es que es un castillo de naipes, ¿no? A lo mejor se te cae una prueba porque es muy difícil probar toda la estructura, toda la línea de pagos, ¿no? Porque además no deben ser pagos legales. Yo no me imagino pagos entre mafias, digamos, en sistemas bancarios. Entonces yo siempre he insistido, bueno, mira, que nos podemos llenar la boca hoy de la lucha contra la corrupción y en 6 meses podemos quedarnos sin nada, sin ni una sentencia condenatoria, sin una sola prueba contundente que habríamos que los casos. Creo que a lo que va el Ortiz es determinar esas 4 cuentas de las que se ha hablado de manera muy muy abierta. Se dice que se establecieron 4 cuentas bancarias y que allí era donde comenzaba el proceso de la línea, diciéndole, bueno, su partida es por tanto, ya tenemos una tarifa, un tarifario de cuál debe de ser lo que usted pague de manera ilegal, no de manera legal, y bueno, póngalo ahí en esta cuenta, y habría que tener un rastreo muy sistemático y minucioso de esas cuentas bancarias si es que se bancarizó el dinero. Así es, y no quiero desaprovechar el espacio otra vez para insistir, por ejemplo, con el abuso de las escuchas. No es una técnica que, por ejemplo, Castresana usó mucho en su momento. Castresana fue nefasto, yo sí veo, eso sí lo quiero decir abiertamente también, felicito a la CICIG porque he visto una mejoría abismal desde que entró Iván Velázquez, ¿no? Porque Castresana es básicamente un tipo mediático, meramente mediático, y abusó de las escuchas, ¿no? Las escuchas son un mecanismo peligroso. La gente en casa podrá pensar, bueno, pues si son todos mafiosos, igual que los destapen. El problema es que nadie se puede pensar que mañana puede ser alguno de ustedes quien se le increpe por una escucha, y una escucha es absolutamente una llamada que puede ser sacada de contexto, ¿no? Sin defender a los que están ahora mismo acusados. Lo que trato de decir es que es básicamente un mecanismo poco fiable. Pues yo puedo decir absolutamente cualquier cosa por teléfono. Hablar del programa en clave de sí, llego al programa y tal, y a lo mejor se le puede sacar de contexto e interpretar de un sentido u otro. Entonces, las escuchas a mí me parecen interesantes, pero yo voy que si lo que queremos al final es ser un país civilizado, las pruebas están en los pagos. Si estamos hablando de un delito de corrupción, me dan igual 1000 escuchas. Yo lo que quiero ver es que el dinero está acá y debería estar allá. Eso es así de sencillo, es la prueba. Eso es muy difícil, se dice muy fácil en el aire, no digo que sea una tarea fácil, pero yo creo que si algún triunfo va a haber en este país, más allá de las renuncias, más allá de las acusaciones, si alguna victoria podemos conseguir como país hacia el Estado de Derecho, será una sentencia condenatoria con pruebas técnicas y científicas, ¿no? Por supuesto. Ese día yo me daré por satisfecho. Vámonos a las redes, tenemos mensajes con nuestra etiqueta de esta noche, que es Informe Pesca Isidora. Nos dicen: no es el caso, pero ustedes no se han preguntado por qué el gobierno de Corea no ha colaborado con el caso. Bueno, depende con cuál de los casos, porque con Corea habrían, creo yo, esencialmente
2 casos, sí. Rodrigo nos dice, podría ser una posibilidad. Hay que recordar que la mayoría que integran la comisión son de líder. Steve nos dice, hay que comenzar por exigir a los diputados que respeten las leyes y por ende la justicia del país. Ronald, los diputados no tienen la capacidad para trabajar en el Congreso, un tema porque nunca lo han demostrado, es lo que nos plantea. Nos dice también Elizabeth, ellos señalando cuando están siendo denunciados por hechos de corrupción, país paralelo, es lo que nos plantea. Joel, el pueblo se despertó y sin duda no queremos más diputados que se creen héroes porque no lo son. Cubo, tengamos paciencia nada más. Hay mucha pudrición viva y todavía no tenemos la penicilina suficiente. Víctor Leonardo, creo que se está dilatando todo esto, mientras tanto no hay sentencias y mucho circo. Antonio, los diputados no tienen credibilidad y mucho menos sus decisiones. Carlos, creo que todas esas cortinas de humo opacan más la realidad que la misma ceniza y humo del volcán de fuego. Carmen, alargando viendo qué consiguen estos ladrones. Mario, todo es manipulado por billete, los diputados primero negocian y luego actúan. Licenciado Castillo. Volviendo al tema de la pesquisidora, digamos, obviamente los procesos de levantado de antejuicios durante la actual legislatura tuvieron una serie de señalamientos. Debemos recordar que en las 7 pesquisidoras anteriores la balotita del diputado Barquín siempre salía, digamos, por poner un ejemplo. Ahora nuevamente la tómbola juega en contra del, digamos... Oiga, pero en el primero de los casos, se lo comento como un anecdotario, ¿no? En el primero, la pelotita que le salió con el número de Salvador Valdizón, que hay que decirlo. O sea, se ponen los nombres de los diputados en un orden y entonces le dan un orden. Salvador Valdizón, 1. ¿Qué le digo yo? Ninel Montenegro, 2. Y así respectivamente. Y entonces colocan las esferas dentro de esta tómbola y sacan una. En la primera, en la de Roxana Valdetti, era 118 y ahora era 18 y en las dos salió. Increíble, increíble. El diputado... sí. Como las pelotas de la FIFA, ¿no? Sí, no. Pero, increíble. Entonces, digamos, hay muchas suspicacias en todo esto. Obviamente ya el Congreso no tiene nada que ver prácticamente si aceptaron ya el informe circunstanciado. Ahora pasa al Pleno para la votación que ya explicaba Edgar. Y ahí se definirá al final qué va a pasar, digamos, con esa decisión política de si se levanta o no el derecho de antejuicio. Lo preocupante es con que cada día que pasa, la posibilidad de hacer reformas al sistema político en el país se pierde. Mucho de la presión ciudadana en las manifestaciones ha ido derivando precisamente a impulsar reformas a la ley electoral y de partidos políticos, como un mecanismo de una válvula de escape que permita cambiar las formas de elección y de representación desde una ley como la mencionada. Pero con cada día que este tipo de temas le roban al legislativo la posibilidad de entrar a conocer este tipo de otras leyes que sí pudieran responder a la demanda ciudadana, que sí pudieran en alguna medida darle una salida a la crisis que hay en este momento, se va perdiendo la oportunidad política. Efectivamente, lo que se busca ahorita es darle sangre a la arena, un poco recordando el circo romano, ¿no? Llega un momento en donde la arena, digamos, el público pide que el emperador levante o baje el dedo. Y al final lo que está pasando con el presidente es un poco eso, ¿no? Y nos está desviando ese debate en torno al presidente y su renuncia, nos está desviando de esa otra posibilidad que ha abierto la demanda ciudadana y las manifestaciones de calle. Reformemos algo del sistema político que permita en un futuro inmediato o de mediano plazo o inmediatamente hacer cambios sustanciales para la representación del país. Necesitamos nuevas reglas, ya las que tenemos han demostrado por 30 años que no terminan de representar a la población, que no terminan de incluir a la población. Y obviamente la pesquisidora ha
permitido que haya un espacio ahí de distensión en esa presión que se había venido generando en el Congreso de la República. Veremos qué pasa esta nueva semana, cuál va a ser el nuevo tema de distracción, porque igualmente lo discutíamos esta misma semana. El Congreso es convocado para integrar, digamos, la persona que faltaba en la pesquisidora, y antes de eso deciden nombrar a su representante en la Corte de Constitucionalidad. El Congreso puede definir lo que quiera porque al final es el espacio de negociación política, pero entre más dilaten el proceso de conocer reformas profundas al sistema político guatemalteco, van a generar mucha más tensión y mucha más presión en la sociedad guatemalteca. Vamos a las redes para cerrar este espacio y nos dicen a través de nuestra etiqueta de la noche: Alejandro, no depende solo de uno o dos diputados tomar la decisión, tiene que ser por mayoría absoluta. Es correcto. Huicho nos dice: la ley en materia de antejuicio en el artículo 18 obliga al Congreso a sesión extraordinaria. Yo desconozco si eso es correcto. No, eso es incorrecto. A ver, voy a explicar ahí. Lo que la ley, hay dos momentos. Es decir, cuando la solicitud de antejuicio llega por primera vez al Congreso de la República, la ley en materia de antejuicio dice sí, tienes que llamar una sesión extraordinaria, o sea, la comisión permanente llama a una extraordinaria, conoce al presidente para que conforme la comisión pesquisidora. Ahora, hay una segunda vez donde el pleno tiene que reunirse, que es para votar con los 105 votos, claro, si se da o no. Y en esta para conocer el informe circunstanciado. Exactamente. Y en esta segunda etapa la ley no dice que sea extraordinaria, sino ordinaria. Entonces este artículo se refiere a la primera. Claro, que habría que entender que estamos hablando de la primera magistratura de este país. Así es. O sea, el cargo más alto. Que allí hay una variante, por ejemplo, a si fuera un ministro, si fuera un viceministro, o sea, otra persona que tuviera este derecho y que no ostentara la máxima magistratura de nuestro país. Edgar nos dice, muy atinado el análisis de Edgar Ortiz: Castrizana nos hizo dudar de la capacidad de CICIG. Edwin: aún no han tenido los resultados esperados como para creerles. Gudiel Martínez: habría que preguntar al comisionado de la CICIG eso, ¿por quién los investiga? Es lo que nos plantea Gudiel. Ernesto: tendrá que ser para todos los funcionarios públicos, ahí sería justicia, es lo que nos dice Ernesto. Julián: ahora no podemos confiar en nadie, sino el más claro ejemplo lo vemos en el Congreso. Amílcar Pop: lo hizo de mala fe y de mala forma, de hecho lo hizo como miembro de partido, no como diputado, es lo que nos plantea. Nos plantea también Eunice: aún falta un largo camino para que eso suceda, la verdad dudo mucho que lo vaya a perder, es lo que nos dicen. Hasta aquí llegamos con el análisis en este bloque. Vamos a ir a la pausa y al regresar, por supuesto que tendremos mucho más. Quédense con nosotros, estamos a las 10 p.m. Este segmento fue cortesía de Curbodegua, los techos curvos de Guatemala. Llegó la hora de ayudar a muchos más. Hasta aquí y los deportes, gracias Rosario. Vamos a las redes, tenemos mensajes con nuestra etiqueta de esta noche, Informe Pesquisidora. Por cierto, somos Trending Topic esta noche. Nos dice Rolando: fuera a los corruptos que solo dejan mal al país. Javi nos plantea hasta en distintos idiomas para que lo entiendan, y nos dice, y sí, yes, ja, hoy, ja. Pedro: la CICIG debe ahora investigar a cada partido, a cada diputado, para comprobar que no favorecen a nadie. Marlos nos plantea: ¿será que la renuncia del presidente mejorará las condiciones del país? Y no se trata de que renuncie el presidente, sino de que encuentren las soluciones a los problemas. Parte de los mensajes, lamentando, por cierto, esta noche se reporta por parte de varios medios de comunicación la muerte de un importante músico guatemalteco de Espaderos, un baterista de mucho tiempo, de bandas legendarias dentro del rock guatemalteco. Y bueno, desde este espacio nuestra solidaridad y nuestro luto. Sí, condolencias a la familia. Para cerrarlo, Lee Castillo. Bueno, coincido con el planteamiento que nos hace perdí ahí ¿qué es? Misceláneos, no, misceláneos son
hace unas 2, 3 semanas yo me preguntaba qué gana el país con la renuncia de Otto Pérez Molina, digamos. ¿Qué ganamos si al final la espiral de inestabilidad social y política que hay en el país instalada nos llevaría a que la calle siga pidiendo la cabeza del que suba de presidente y después del que nombren de vicepresidente subiría de presidente y entraríamos en una espiral de inestabilidad política muy profunda? Ese es el riesgo. Sin embargo, con cada día que pasa y con cada nuevo escándalo, el presidente realmente ha ido perdiendo tal nivel de legitimidad que lo que hace es acuerpar y blindar a una clase política que es al final la que se quiere depurar con todas las manifestaciones que hay en el país. 30 años de esta clase política que aprendió cómo funcionan los partidos políticos, que aprendió cómo organizar partidos políticos, que aprendió cómo controlar caudillos en cada uno de los territorios, que aprendió cómo financiar campañas y financiar estructuras políticas, pero también derivó en generar este tipo de estructuras que son las que se están pues cayendo ahora. No es la salida de Otto Pérez por la salida de Otto Pérez, es lo que representa simbólicamente de sostener a una clase política como la que hemos tenido los últimos 30 años. Como sociedad tenemos el gran reto de dar un paso significativo hacia adelante, poder evolucionar nuestro país y poder generar mejores sistemas de representación y de elección de representantes, si queremos en el futuro próximo convivir en paz en Guatemala. ¿Y Ortiz? Coincido con muchas cosas de las que dice Cristian. Creo que es un momento también de concluir que no hemos centrado bien nuestros esfuerzos, lamentablemente, por 1000 razones. No lo digo culpando a nadie, sino lo digo simplemente describiendo la situación que vivimos. Pensábamos que con la presión y la euforia que vivíamos hace meses, el Congreso iba, digamos, a doblegarse un poco y a tramitar las reformas. Sin embargo, usó la famosa técnica de la mesología, ¿no? Una palabra cañada muy interesante. Buena, ¿no? Es nueva estrategia política, mesología. Entonces, bueno, han entrampado todo lo que hay y hasta cierto punto, lamentablemente, debido a esta técnica, ¿no? Hay tal nivel de disparate en algunas propuestas que yo he escuchado que prefiero incluso que no se toque nada si no hay una propuesta coherente. Tampoco me convenció la propuesta del Tribunal Supremo Electoral, más allá de la parte que yo destaqué en este espacio del financiamiento, que me pareció muy interesante. Las demás partes me parecen muy flojas aún, entonces no hay consenso, lamentablemente. Entonces uno se pregunta qué podemos ganar a este punto de la... Hay varias flojas, pero yo igual me tragaría la píldora porque si hubiera una reforma. Una reforma necesaria. Principalmente en el tema del financiamiento, que creo que es... Yo soy más negativo, pues de todas formas hay que esperar a ver qué sucede. Claro. Entrará al Congreso, ellos tienen la última palabra, ellos son el legislativo. Claro. Ellos tendrán para eso fueron electos. Teóricamente, ¿no? Entonces esperemos que alguna acción se dé. Creo que Otto Pérez va a finalizar su mandato al paso al que vamos. Creo que el Congreso, por dignidad, debiera convocar a una sesión extraordinaria y no esperar hasta agosto, cosa que dudo que el Congreso de la República vaya a hacer. Así que con esa tónica me parece que entre estirones y empujones el presidente va a llegar al 14 a entregar la banda presidencial con las inquietudes y molestias que todos estos eventos están suscitando, pero parece ser que esa es la tónica que se va a seguir manejando, ¿no? Antes de cerrar, un momento realmente de regocijo para los miembros de este espacio, ya que 2 de nuestros compañeros analistas titulares del espacio de las 10 p.m. han sido galardonados dentro del Victory Awards como líderes emergentes de América Latina y de los Estados Unidos, en una categoría que se conoce como los 30 líderes emergentes debajo de 30, o sea, líderes de jóvenes, carácter político que tienen menos de 30 años. Es el caso del licenciado Philip Chicola y también del licenciado Hugo Novales, que al momento de recibir este premio grabó este mensaje y nosotros por supuesto se lo transmitimos porque es un motivo de celebración para el grupo en general. Muchas gracias a ti al grupo por colocarnos entre los 30 líderes por debajo de 30. Lo veo como un reconocimiento para el joven equipo, y así es. Dedica mucho esfuerzo, mucho tiempo y mucha materia gris a analizar el complejo sistema de partidos políticos en Guatemala. Este premio realmente va para todos ellos y también para todo el equipo de Canal Antigua que ha montado, producido y difundido el programa a la tercera que está
Muchas gracias. Pues un honor tener a dos de esos grandes líderes debajo de 30 años siendo parte de este espacio. Rapidito, Lic, congratulados. Totalmente. Un gran abrazo para Hugo. Una felicitación a Hugo y a Philip, ¿no? Y a Philip, y a sí. Philip. Vámonos al resumen. Cementos Progreso. Compartimos sueños, construimos realidades. Presenta este segmento.